nosotros amanecemos con unas buenas noticias en materia económica. Si uno mira la región, se da cuenta que Colombia está creciendo bien y que estos resultados son positivos y se dan en medio de una coyuntura complicada, cuando la otra semana viene un paro y en la región, como lo decíamos, los ánimos están bastante caldeados. Y hoy tenemos un invitado de lujo, de un tanque de pensamiento enorme en Colombia, que siempre dicta cátedra sobre hacia dónde vamos en economía, ¿o no, Paula? Sí, señor. El director de FEDesarrollo, nada más y nada menos, el doctor Luis Fernando Mejía, que hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí en la mesa. Hablamos mucho con usted, pero siempre como vía telefónica. Qué bueno tenerlo acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy especial a los televidentes. Doctor Mejía, ¿cómo leer este crecimiento tan positivo? De verdad que uno se compara con la región y Colombia, pues va bien, y que en 8 días tengamos semejante paro. Pues mire, primero destacable este crecimiento para Colombia. Como usted lo mencionaba, en la región no anda bien. El Fondo Monetario estima que este año América Latina se va a expandir al 0,2%. Uy. Brasil y México, las dos economías más grandes de la región, por debajo del 1%. Ya sabemos el desastre económico de Venezuela, pero Argentina tampoco anda bien. Perú y Chile, con los temas políticos, también creciendo por debajo del 3%. Entonces, este crecimiento del 3,3, en donde teníamos un 3,2 en el primer trimestre, 3% en el segundo y 3,3 en este último tercer trimestre, muestra una recuperación lenta pero sólida de la economía colombiana, lo que es una señal importante de solidez y de resiliencia de la economía colombiana. Pero mira, hay algo que nos cuesta entender a los que no somos economistas, y es cómo esto está pasando en un escenario como el que usted nos cuenta, con una región de pronósticos de recesión. Uno dice, entonces, ¿por qué nosotros somos diferentes? Pues en parte por una historia ya de varias décadas, Paula, de una solidez muy importante de una economía que tiene unas autoridades monetarias y fiscales bastante serias. Colombia, tal vez ustedes saben, ha sido reconocida por mucho tiempo como una economía tremendamente sólida, estable, en donde en apenas hemos tenido, creo que, 2 episodios de crecimiento negativo en más de 100 años de historia económica. Así que es una economía tremendamente sólida y eso pues está generando estas noticias positivas. ¿Y están creciendo todos o qué sectores? Se lo pregunto porque hace un instante tuvimos aquí a los muchachos, los de las universidades que van a marchar el próximo primero y dicen, no, pues que solamente está creciendo el sector bancario y el sector industrial algo, pero nosotros no, la pobreza sigue igual. ¿Cómo entender ese crecimiento? Pues mire, el crecimiento es bastante homogéneo. Cuando uno revisa por el lado de la oferta, los diferentes sectores, por ejemplo, el sector comercio, pesa el 18% del total del PIB y está creciendo al 5,9%, un sector muy importante, muestra una solidez en el consumo de los hogares y además es un sector que es altamente generador de empleo, importante. Sector agropecuario, todavía no a las tasas que quisiéramos, pero también cercano al 2,6%. La industria todavía no despega, estamos por ahí por el orden del 1,5%, ahí todavía falta por hacer, pero es bastante homogéneo. Tal vez el único lunar negro tiene que ver con el sector de la construcción, infortunadamente. Que es de los que más empleo genera, claro, ¿no? Pero ¿por qué será que no arranca? Pues mire, ese es un sector que ya tiene varios trimestres en donde realmente el problema de fondo tiene que ver con el segmento de vivienda media y alta. El segmento BIS, vivienda de interés social, anda muy bien, sí, crecimientos, ventas y demás. Pero el otro segmento, que es más importante desde el punto de vista de valor agregado y también importante desde el punto de vista de empleo, anda muy mal. Edificaciones en este trimestre muy negativo, expectativa que teníamos de una recuperación, caída de menos 11,1%. Ahí hay un reto muy importante desde el punto de vista política económica hacia adelante. ¿Qué hacer con una caída de estas en la construcción? Pues mire, lo primero, creo que algunos analistas ya han hablado de esto, fundamental eliminar ese impuesto que se introdujo en la ley de financiamiento, sí, un impuesto del 2% al valor de viviendas, ventas de a la viviendas venta, ¿no? de nuevas o usadas, de más de 950, 940 ese es el millones de problema. pesos. Claro, es no que eso lo vayamos pone más allá, carísimo. ese es el problema. Es que eso lo pone carísimo. Entonces, es un impuesto que es progresivo porque aplica solamente para viviendas de muy alto segmentos, de muy alto valor, pero de todas maneras, cuando usted tiene este problema de un sector de la construcción que no anda bien, que está cayendo, pues meterle esas trabas indudablemente pues no va a Lo ayudar. detuvo completamente. Es cierto. Así es. Doctor Mejía, un poco sobre el comentario que le hacía Giovanni, que comenta cómo la gente dice, pues sí, dicen que estamos creciendo al 3,3%, pero pues uno en su casa se siente como igual, que no está avanzando. ¿Cómo vamos a sentir en nuestra vida cotidiana los colombianos ese crecimiento del 3,3%? O sea, ¿en qué se ve reflejado? Pues mire, Pablo, sí hay un tema muy importante y es que este crecimiento no es el suficiente para generar el empleo que necesita la economía colombiana. Por eso el desempleo no anda bien. Las cifras de promedio en lo corrido del año del 10,5% en desempleo. Y eso afecta a la confianza. FEDesarrollo mide la confianza de los hogares y ustedes ven las cifras y son bastante negativas. Apenas hemos tenido un mes de estos 10 que han pasado en donde tenemos cifras
de confianza positiva, el resto ha sido muy negativa. ¿Por qué? Porque los hogares ven el desempleo mal, deteriorándose, y eso afecta directamente el bolsillo, por supuesto, de todos los colombianos. Así que ahí está el reto más importante. Bien, sólida la economía colombiana, especialmente en una coyuntura muy desfavorable, pero no es lo suficiente. Tenemos que subir esa tasa de crecimiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto habría que subirla para empezar a generar empleo? Nuestras cifras del análisis de los últimos 40 años de historia económica muestra que si la economía colombiana no crece por encima del 3-7%, va a ser muy difícil reducir la tasa de desempleo. Ahí está ese otro reto muy importante de política económica. Pero doctor Mejía, si uno ve el crecimiento tan alto y uno ve ese tema de la confianza tan bajo, ¿no será que el tema es de percepción o de comunicaciones como tal? Porque es que no estamos tan mal. Sí, no puede tener algo que ver y eso es importante. Usted sabe que a veces cuando se les pregunta a la gente, bueno, ¿usted cómo ve la economía? Y la gente es muy negativa, dice, no, anda mal, está mal. Pero y después le preguntan, el último celular. Claro, y después le preguntan, bueno, ¿y usted cómo está? Y dice, no, yo estoy bien. Entonces hay una diferencia entre la percepción interna del hogar y la percepción externa. Entonces hay algo de eso. Pero creo que de nuevo lo más fundamental es el desempleo. Yo creo que una cifra de desempleo del 10,5 en promedio en este corrido del año, en 2 dígitos, indudablemente que le está pegando al bolsillo de los hogares y eso está generando este relativo pesimismo desde el punto de vista de la actividad económica. Doctor Mejía, no puedo desaprovechar que usted está acá y apelar a todo su expertise para preguntarle por qué pasó lo que pasó en Chile, cuando uno ve que Chile era como el país ejemplo de la región. ¿En qué momento y por qué se desmadró ese país que no estaba en los cálculos de nadie? Para todos era como el país ideal y era como Pero lo claro, que deberíamos ser todos en América Latina. Sí es. Bueno, pues mire, es muy difícil, difícil. Hay varias hipótesis. Yo no soy experto en Chile, pero he venido estudiando estos temas y hay varias hipótesis. Una de ellas es el tema de la desigualdad. A pesar de que ha venido reduciéndose la desigualdad en Chile, que es importante de todas maneras, cuando usted mira, Chile tiene un Producto Interno Bruto per cápita de $20,000. En Colombia ese producto está en $7,000. Una diferencia bastante grande. Chile es de lejos el país de América Latina con el ingreso por habitante más alto, pero continúa con un coeficiente de Gini alto, una desigualdad importante. Dado su nivel de desarrollo, eso es un problema porque hay unas expectativas de una clase media que se consolida y que por supuesto demanda mejor provisión de bienes públicos, mejor educación, mejor salud y eso por supuesto genera estas tensiones. Pero además Chile creo que todavía le falta hacer una cosa que sí tiene Colombia y es la construcción de unas redes de protección social. En Colombia nos quejamos, por ejemplo, de la calidad del servicio de salud, pero se hizo una revolución muy importante y es que hoy en día no hay un solo colombiano que no tenga acceso a servicios de salud. Entonces, la cobertura fundamental. Y ahí hay que construir redes de protección social para que cuando las economías se desaceleren, esa clase media vulnerable no caiga en la pobreza. Y ahí creo que hay un elemento importante que explica estas noticias en Chile. Doctor Mejía, déjeme lo devuelvo a Colombia porque hay una pregunta que me parece bien importante que tiene que ver con esta cifra de crecimiento económico y es cómo puede influir esta noticia en la negociación del salario mínimo que arranca ahorita el 5 de diciembre y ya han empezado los sindicatos de las centrales de trabajadores a decir ya no nos vengan con el cuento de que la economía no va bien y que por eso no podemos negociar un salario mínimo alto. Claro, pero fíjese qué pasa con el empleo. Es que hay que mirar los dos elementos. La economía, como les acabo de decir, anda bien en términos relativos, no está creciendo todavía lo suficiente para reducir la tasa de desempleo. Entonces, ¿cuáles son los dos elementos fundamentales en esta discusión del salario mínimo? Primero, la inflación. La Corte Constitucional dice se le debe mantener el poder adquisitivo de compra de salario a los trabajadores. Entonces, la inflación va a cerrar este año seguramente al 3,8% y eso va a ser parte de esta discusión. El otro elemento fundamental es qué está pasando con la productividad laboral y esa remuneración debe ser también acorde con ese crecimiento de la productividad laboral. No hemos hecho los cálculos, pero seguramente la productividad laboral anda bien, seguramente en cifras de 0,5, 1 punto. Entonces uno debe tener un aumento del salario mínimo consecuente con ese poder adquisitivo, 3,8 de inflación y lo que es la productividad laboral, un crecimiento de 0,5, 1 punto, estamos hablando de un rango entre 4,8, 5,5 para aumento del salario mínimo. Pero eso es candela en momentos de paro, pues Paula, imagínese. porque ya la CGT dijo, estamos creciendo, muy buena noticia, pero a ver cómo se ven el salario de los trabajadores. ¿Suben el salario de manera exagerada y se aumenta el desempleo? Claro, pero fíjese un punto muy importante y es que en la mesa de concertación usualmente están sentados gobierno como árbitro, y los empresarios y los sindicatos. Los sindicatos son todos usualmente trabajadores en el sector formal.
Estamos dejando por fuera de esta discusión al 60% de los empleados en el país que son informales. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien el salario mínimo es importante y hay que remunerar al trabajador, cuando uno tiene aumentos desbordados del salario mínimo genera más barreras de entrada a la formalidad, a la formalidad, y estamos hablando de nuevo de 6 de cada 10 trabajadores en el país. Entre más alto el salario mínimo, las posibilidades de que contraten a más gente se reduce. Por supuesto, eso es la evidencia internacional y especialmente por el lado de la formalidad. Colombia tiene de las tasas de informalidad más altas a nivel mundial, al igual que en la región. América Latina tiene ese gran problema de informalidad. ¿Y por qué? Porque el salario mínimo de todas maneras sigue siendo una barrera. Así que hay que hacerlo, hay que aumentar el salario mínimo, pero hay que tener cuidado con aumentos desbordados de ese salario. En su opinión, esa negociación que se hizo el año pasado, que fue del 6%, ¿no? El aumento del salario mínimo, ¿afectó esa tasa de desempleo que tenemos hoy? Pues mire, estamos viendo, Paola, y lo que estamos encontrando es que sí tuvo un impacto importante en el componente de los trabajadores asalariados. Es decir, no afectó el empleo, pero sí afectó la informalidad en los asalariados. Uno ve la composición de los asalariados, hay formales e informales, y el aumento del salario mínimo sí tuvo un impacto en mover a algunos de los asalariados formales hacia la informalidad, pero no tuvo impacto en el empleo. De todas maneras, pues es una tragedia la informalidad. No, claro. Ustedes saben que no tienen ningún tipo de protección, no cotizan a pensión, no cotizan a salud, así que pues, realmente sigue siendo un problema importante. Y la ministra diciendo que si no, se va. Que sí, que renuncia. si ella no tiene que bajar el salario mínimo, entonces que ella se baje. Bueno, el salario mínimo no se puede bajar por constitución, ¿no? Pero de pronto Claro, pero la negociación- es que no hay un buen aumento como lo previsto. Pero sí, pero venga, que esta es una aclaración importante. Si el año pasado se negoció en 6%, ¿qué significa lo que dice entonces la ministra que ya no se puede bajar? O sea, ¿pueden negociar por debajo del 6 o ya no? No, claro. Lo que entendí de la declaración de la ministra es que ella no iba a permitir que se redujera el salario mínimo porque ha habido algunas discusiones en ese sentido, pero la Corte Constitucional blinda ese punto y es no se puede reducir el salario, tiene que crecer al menos con la inflación para que el trabajador no pierda muy bien. ese poder adquisitivo. Muy bien, ¿Cuál eso es no la cifra significa que más mágica del en su 6. opinión? ¿De salario mínimo? Sí. Sí. Pues mire, depende de la productividad laboral, ojalá está entre el rango entre 4,5% y 5%, pero de nuevo depende de ese cálculo que va a anunciar en las próximas semanas Planeación Nacional. Con eso se va a dar esta discusión de cuál debe ser esa cifra acorde con estos dos elementos, inflación y productividad laboral. Pues doctor Luis Fernando Mejía, como siempre, es un gusto tenerlo aquí en Red Más, dándonos luces para tratar de entender bien. Clase de esta economía noticia. buenísima. Esto Yo se quedé llama lista Clase de para ir a Economía cátedra a todo y lado. gratis, Paula. Gratis. Venga y nos visita más a menudo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor Luis Fernando, por estar con nosotros. Un placer y un saludo especial para todos los televidentes.